Hablamos de embarazo adolescente. En las últimas horas se dio a conocer una encuesta específicamente que se realizó de forma online y que vislumbró que la mayoría de los embarazos adolescentes son indeseados. Todos los detalles los trae Juan Pablo de la Torre. Está hablando con especialistas. Estás con especialistas, Juan. Así es, Lucho, estamos con Daniel Tepas, quien es de la Dirección de Promoción y Cuidado de la Salud. Estamos aquí en el CEMAR y vamos a consultarle todo lo que venían hablando. Justamente, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un 70% de los embarazos adolescentes no son deseados. Esta es una estadística que preocupa. Sí, por supuesto, siempre preocupa porque lo deseable es que sea cero. Incluso hay estrategias e iniciativas que se están desarrollando en algunas provincias del país y también estamos trabajando mucho en Rosario para que ojalá en algún momento ninguna adolescente quede embarazada porque no quiere. De hecho, ese mismo estudio que estás nombrando, que es el estudio Lucía, que lo hizo el CEDES de la ciudad de Buenos Aires, remarca que un 5% de las adolescentes no toman ningún método anticonceptivo y no usan ningún método anticonceptivo porque desean un embarazo, pero es un 5%. Hoy por hoy se habla también del método subcutáneo, el llamado chip también. ¿Qué información crees que tienen los adolescentes hoy en día respecto a este método, por ejemplo? Bueno, el chip o el implante que se llama es un método que se ha difundido muchísimo en los últimos años. En los últimos 7 años, por ejemplo, la Municipalidad de Rosario aumentó la provisión de este método anticonceptivo en un 440% y fundamentalmente para las adolescentes, en 2 estrategias fundamentales que son darlo antes de que quede embarazada, pero fundamentalmente en algo que conocemos los médicos que siempre ponemos acrónimos, AIPEO, que es la anticoncepción post-evento obstétrico. Y esto ha disminuido mucho los embarazos en las adolescentes que no lo desean en un segundo o tercer evento, porque lo que veíamos habitualmente era que muchas adolescentes entre los 15 y 20 años, 19 años, tenían 2 o 3 hijos en ese periodo y eso, por suerte, ha disminuido muchísimo. Y también que en la ciudad de Rosario, si miramos en general, la ciudad, de acuerdo a los certificados de nacidos vivos, tenemos una cifra inferior. Tenemos, en vez de 10 embarazos cada 100, que es más fácil entender la cifra, tenemos 7 cada 100. Y a pesar de que parece 3 puntos no es nada, es mucho en esas cifras. Y por supuesto también una disminución importante en los embarazos de las niñas, las menores de 15, que ya obedecen a otros motivos. Acá no podemos hablar de deseado o no deseado, esperado o no, porque acá en general hay un delito, ¿no? A Gabriela y Luciano te van a preguntar desde el piso. ¿Cómo, Sí, te va, no. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. En ese sentido, ¿discrimina el estado socioeconómico, por así decirlo, o ha variado en ese sentido también? No, el estado socioeconómico, digamos, la clase social, otros factores como no solo la pobreza, sino la migración interna dentro del país, y eso lo vemos en las distintas zonas de Rosario. Por eso cuando desagregamos en algunos lugares de nacimiento, la cifra puede ser un poco mayor a 7, pero no es mayor o está dentro del rango nacional. Claro. Cuando miramos clase social, aún así, en Rosario, dentro de todo, estamos bien y no tenemos una cifra que se ha salido. Y otra cosa importante que tenemos, que vemos en la ciudad de Rosario, pero también en la provincia de Santa Fe, es que en la mayoría de los lugares ha disminuido la fecundidad, pero los embarazos en los adolescentes se mantienen o disminuyen mucho menos que de las mujeres mayores. En Rosario y en la provincia de Santa Fe se da algo, digamos, distinto, es que los embarazos de las adolescentes han disminuido y han disminuido más que la de las mujeres de mayor edad. De todos modos, ¿a qué adjudican, entienden ustedes, los embarazos adolescentes que aún siguen persistiendo en nuestra ciudad? ¿Cuáles son los factores que terminan implicando en que se elija esta trayectoria de vida?
Bueno, evidentemente no es una trayectoria de vida elegida, digamos, ese es el problema con el que estamos lidiando, ¿no? Pero sí podemos decir que hay múltiples factores, porque es un tema extremadamente complejo, pero también es cierto que cuando miramos las tasas de fecundidad en la adolescencia, son un marcador de la situación social de un país, de una ciudad, de una región, ¿sí? En cuanto más adolescentes se embarazan, bueno, es más problemas podemos tener. En general, una de las acciones que podemos pensar es que no tienen acceso a los servicios y que no tienen acceso a los métodos anticonceptivos. Esto no parece ser el motivo en la ciudad de Rosario. El acceso a los métodos anticonceptivos está. Por supuesto, debemos reconocer que se pueden haber producido algunas brechas entre la falta de provisión de parte del gobierno nacional y las compras y la parte del presupuesto que tuvo que destinar el gobierno para la compra de los insumos, y eso a veces produce una brecha, pero por suerte hay métodos anticonceptivos y siguen llegando también, no de Nación, pero sí de la provincia y de la MUNI, métodos de larga duración. ¿Hubo faltante en ese sentido por parte del gobierno nacional? ¿De qué métodos específicamente? De todos. Esto produjo, digamos, un problema entre la negativa que tiene que dar el gobierno nacional a mandar los métodos anticonceptivos y los tiempos que lleva iniciar una compra con las licitaciones y las compras rápidas que hubo que hacer y demás. Asimismo, que creemos que las brechas que se han producido, tanto en la provincia de Santa Fe como en la municipalidad, han sido... Nunca es tolerable, porque esto es un factor muy grave cuando no se puede acceder a un anticonceptivo, pero bueno, están pudiendo ser solucionadas. Daniel, ¿qué pasa con los abortos? En el último tiempo y desde que está la ley vigente, ¿ha habido un aumento? ¿Se ha disminuido la cantidad de abortos? Siempre hablando de adolescentes puntualmente, ¿no? Sí, de este número de adolescentes que tienen embarazos no intencionales, incluso si tomamos las niñas, hay un 30% que decide interrumpir el embarazo. Y aproximadamente, estoy diciendo, ¿no? Un 30%. Y el resto son las que vemos en las maternidades y hacemos esta marca, ¿no? de los embarazos no intencionales. Aún así, la sensación que tenemos, y sobre todo la provincia tiene un sistema de alertas espectacular, magnífico, que cuando se embaraza un adolescente, ya sea por los laboratorios o por la consulta, salta y se hace un acompañamiento para hacer un abordaje integral, y también de las niñas. Y el 70% decide seguir con el embarazo y no aborta. En el caso de las adolescentes, no son las que más acuden a la interrupción legal del embarazo. Se hace un tratamiento, un abordaje con la familia íntegra. Y se le ofrece, digamos, está por supuesto en esto que conocemos como transparencia activa, digamos. Es bueno informar que tiene el derecho y que esto puede ser llevado adelante, pero en el mayor porcentaje no eligen. Bien, gracias, Daniel Tepas. Está Tepas. disponible y funciona. Claro. Claro, y eso es lo que destacamos, en ese sentido el trabajo que se viene realizando en toda la provincia y específicamente en Rosario, sabemos desde los centros de salud y también desde los hospitales, brindando contención, información y métodos anticonceptivos a todos aquellos que se acercan. Te agradecemos este contacto y por supuesto brindarnos tanto detalle, tanto panorama de lo que ocurre. Sí. Si me permiten, porque la municipalidad no solamente da anticonceptivos, sino que hay también desde la dirección que trabajo de promoción y cuidado, se trabaja con las escuelas y se trabaja con adolescentes, desde la dirección de inclusión, género y derechos humanos, hay ESI extraescolar, hay dispositivos para seguir las trayectorias educativas, se trabaja también ahí, ahora se va a empezar a trabajar con los papás, que habitualmente no hablamos, o sea que el abordaje es mucho más integral
igual que dar solamente los anticonceptivos, que por supuesto son fundamentales, si no, no podemos hablar. Bueno, gracias por los minutos. Abrazo.